Y a partir de hoy, es decir, todos los lunes de agosto y septiembre, estaremos abordando la temática del Bicentenario. Estamos rumbo al Bicentenario ya y la participación que ha tenido la Iglesia, evidentemente vale la pena ser analizada y qué mejor que hacerlo con el padre Juan Ángel López, quien es doctor de la Iglesia en historia justamente, y lo vamos a extender y es para nosotros un placer poder saludarlo, padre Juan Ángel, justamente ya rumbo al Bicentenario. Buenas noches, padre. Buenas noches, Carlos. Un saludo desde la distancia a ti, un fuerte abrazo. Padre Juan... yo no estoy usando mascarilla, aquí no hay nadie alrededor. Entendemos, padre. ¿Cómo destacar el papel de la Iglesia durante la independencia, padre, durante ese proceso que fue complejo? Porque vale la pena, hay que aclararlo, muchas veces se tergiversa ese detalle. Mira, Carlos, el problema es que tenemos que ser bastante rigurosos desde el punto de vista histórico con respecto al papel, es decir, de la Iglesia en su independentista, porque hay un antecedente, hay un antes, hay un durante y hay un después. Y luego el riesgo que corremos es decir la Iglesia, pero considerando la Iglesia, por ejemplo, como solo los obispos o solo el clero, cuando Iglesia somos todos los bautizados. La primera cosa que hay que considerar es que durante la época del dominio español, ya en el siglo XVIII sobre todo, se van empezando a gestar elementos que van a dar al traste con lo que diríamos la época colonial. Y en eso participó y sufrió muchísimo la Iglesia. Piensa que hay antecedentes que van tan atrás como en 1753, cuando la Iglesia es obligada a firmar un concordato con el rey Fernando VI, en este caso, que con el regalismo, así se le llamaba a esa manera de pensar, con la cual los reyes lo querían controlar absolutamente todo. Piensa en el josefinismo que había en Austria, es decir, en Rusia con Catalina. Es decir, estamos en una situación que en el mundo entero los reyes quieren controlarlo absolutamente todo. Y entonces, con ese concordato, el rey pasaba a ser el que decidía quién iba a ser el obispo, quién iba a ser el canónigo, quién iba a ser incluso el párroco en algún lugar. Y fíjate la decisión que tomaron los reyes del siglo XVIII, que únicamente podían ser peninsulares, es decir, nacidos en España, los que podían ocupar estos cargos. Es decir, todos los criollos, todos los hijos de españoles nacidos en América, no tenían opción absolutamente ningún cargo. En lo político, en lo religioso, en nada. Y entonces todo eso va generando un malestar. Luego, en 1767, ya en época de Carlos III, se expulsa a los jesuitas de todos los reinos de España y incluye a los 14 jesuitas que habían en Guatemala, otros cuantos que había en Granada, en Nicaragua, y eso va a generar una situación, lógico, lo hacen, movidos un poco también por los efectos de la masonería, por el despotismo ilustrado de Carlos III, sus ministros que eran todos anticlericales, esos no querían para nada a los jesuitas, y entonces date cuenta que todo eso va haciendo mella, va golpeando, y entonces la reacción va a ser en una doble vía, y esto es bien importante para llegar a la época de la independencia. Los sacerdotes criollos, o sea, los nativos, nacidos en América, si lo quieres, aunque fuesen españoles por su origen, porque sus padres lo eran o sus abuelos, ellos van a estar en su mayoría, yo te diría en un 99%, a favor de la independencia. Pero los obispos no, porque los obispos van a jurar obediencia al rey, por aquello que te decía del concordato de 1753. Y entonces eso va a provocar que el clero alto, llamémosle así, esté en contra de la emancipación política, mientras el clero bajo va a participar muy activamente. Era que en toda la América española, la América hispana, todos los movimientos previos a la independencia siempre detrás. Siempre tuvieron algún clérigo que estaba a favor del proceso emancipador. Y eso va a pasar también en Nueva Guatemala de la Asunción y en todo lo que serían las intendencias de lo que hoy en día para nosotros es Centroamérica. Ocurrió en Chiapas, que era parte de la Capitanía General en ese momento, ocurrió en El Salvador, son evidentemente los momentos los más resaltados, todas las revueltas de 1811, había sacerdotes detrás de todo esto, igual en Nicaragua, aquí mismo en Honduras hubo un movimiento independentista que fue liderado por los franciscanos, y bueno, todo esto es porque, insisto, se va juntando varios elementos.
A esto tienes que añadirle el proceso de reforma que se estaba dando sobre todo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el cual se quería hacer que los estudiantes llegasen a conocer un poquito más de las doctrinas que estaban dándose en Europa, sobre todo de la Ilustración. De manera clandestina, Carlos, al inicio, porque estaba prohibido en el índice, en el libro la lista de libros prohibidos, pues entonces no se permitía que se leyera nada que tuviera el espíritu de las leyes, no se leía Rousseau, no se leía Montesquieu, no se leía Feydeau, o sea, había una prohibición grande, pero tú sabes que así ocurrió en el paraíso, ¿no? Todos los árboles pueden comer menos de este palito y ahí fue donde fueron a caer. Entonces tú prohíbes algo y eso fue lo que provocó un mayor conocimiento. Y en la época, seamos realistas, eran los sacerdotes los que tenían más cultura de lectura, porque eran más ilustrados, eran personas con mayor conocimiento, si lo quieres. La mayoría de la población, date cuenta, en Guatemala se supone que cerca, no sé, 4% era que podía leer y escribir. Imagínate tú cuánto sería eso, no muy poquísima gente. Entonces, por eso es que ellos son los que van a promover mucho. Y aparte de eso, ya te voy a devolver la palabra, discúlpame, Carlos. No. Hay un factor que muy pocas veces estudiamos con respecto a esto. Fíjate cómo, cuando Napoleón Bonaparte, en 1808, queriendo castigar a Portugal, esa fue la excusa, que estaba aliada con Inglaterra, le pide al rey, en aquel entonces Carlos IV, que le permita pasar con sus ejércitos para ir a castigar a estos benditos portugueses. Él se quedó ahí, obligando a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII, que va a ser el rey en el momento de los procesos independentistas. Lo que ocurre ahí es lo siguiente, que Napoleón se quedó, puso a su hermano, a don José Bonaparte, le decían popularmente Pepe Botella, porque parece ser que tenía inclinación un poco a la bebida, el pobre hombre. Y bueno, el asunto es que en ese momento, cuando el rey ya no está el rey, entonces se provoca un movimiento que se llama una Junta Central de Gobierno. Una Junta Central de Gobierno para gobernar, valga la redundancia, en nombre del rey. Y entonces, fíjate, piden a las provincias, piden a las superintendencias y a las intendencias, que así se llamaba, era el nombre que se le daba. Nosotros les decimos virreinatos y capitanías, pero ese es el nombre de la época de los Austrias, ya en la época de los Borbones así se les llamaba. Entonces, fíjate, les piden que manden diputados. Y entonces, por cada una de las intendencias de Centroamérica, se mandó un diputado. Y de esos diputados, 4 eran sacerdotes, Carlos, que fueron a las Cortes de Cádiz en 1810. Fíjate, era un canónigo, Larrazábal, que era de Guatemala, muy importante, Florencio Castillo, que era de Cartago, de Costa Rica. En el caso de Honduras no fue ningún sacerdote, sino que fue un abogado, apellido Montejón. Y fíjate, Florencio Castillo, por ejemplo, el costarricense, incluso llegó a ser presidente de las Cortes. O sea, no fue cualquier cosa. Ellos pidieron un montón de cambios, pero ninguno de esos se puso en práctica. Entonces, como fueron los 6 diputados, porque eran, ya te repito, Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, el asunto es que regresaron muy frustrados. Y ellos van a ser, en el fondo, los que con su frustración van a ir llevando adelante un movimiento cada vez más fuerte hacia la independencia. Y por eso los sacerdotes, insisto, estarán incluso en la firma, llamamos el Acta de Independencia, que en el fondo era un documento de transacción que la gente siempre pregunta, ¿y por qué no firmó don José Cecilio del Valle? ¿Y por qué no firmó ningún hondureño el Acta de Independencia? No les tocaba. Sencillamente la convocatoria de la Junta de Notables que se reunió en el Palacio de la Capitanía General en ese momento era una convocatoria, Carlos, de la Diputación Provincial, es decir, en ese caso Guatemala, Chiapas y El Salvador, y el ayuntamiento, o sea, la alcaldía de Nueva Guatemala de la Asunción. Entonces, por eso los firmantes son solamente guatemaltecos, chapanecos y salvadoreños. Uno de los que firmó, fíjate tú, para que se vean en el papel que tuvo ahí la iglesia, fue don José Matías Delgado. Que José Matías Delgado pasara a ser el sacerdote salvadoreño, el que en 1811 había iniciado la revuelta, y que además quería ser obispo, pero no podía porque era criollo, y entonces luego va a pasar a ser presidente de la primera constituyente de la República Federal de Centroamérica. Y ahí él quería también que lo nombraran obispo, no lo nombraron obispo, finalmente va a lograr que lo nombren, fíjate tú, allá en El Salvador, y al final va a terminar casi provocando un cisma, fue una cosa terrible. Era sacerdote, muy ilustrado, muy capaz.
En esa misma reunión del acta, de la firma del acta de independencia, estaba el arzobispo de Guatemala, Monseñor Ramón Casauzi Torres, que estaba opuesto. Él no firmó el acta, evidentemente no podía, no era diputado tampoco, pero cuando le pidieron que jurase la promesa de adscribirse, lo hizo bajo condiciones. Él más adelante va a ser de los que va a expulsar don José Francisco Morazán. Fíjate tú, para que fíjese, es realmente interesante. Lo que pasa es que conocemos muy poco de la historia y manejamos algunos elementos muy pobres, Carlos, y eso es de cultura que tenemos a veces, escuchamos cosas, las que hemos aprendido de repente en la escuela, y muchas de esas cosas que se dicen tengo que decirlo, son muy pobres, no son apegadas a la investigación histórica, sino sobre todo responden a patrones de formación que nos vinieron. Ese es el gran problema. Te devuelvo la palabra, perdón que haya hablado. No, al contrario, muy entretenido porque, debo de ser honesto, padre, muchos detalles se desconocen y de eso se trata justamente, de que usted, muchos sacerdotes, mucho clérigo, proceso. Vamos, es decir, fíjate tú, para el caso, ¿no? Aquellos que estuvieron en Cádiz, para lo de las Cortes de Cádiz, que era que se conocía, fíjate, así se conocía la Constitución, se conocía como la PEPA, porque fue firmada el día de San José, y entonces por eso se le decía la PEPA. A veces hay algunas expresiones la PEPA y la gente piensa que es una mala palabra y no, es porque en el momento en el que se firmó las Cortes, la Constitución, entonces la gente gritaba eso porque era el día de San José, no es ninguna cosa mala. Fíjate que a Larrazábal, por ejemplo, a don Antonio de Larrazábal lo metieron preso. Ahí lo tuvieron preso. Hubo varios sacerdotes, sobre todo en el caso de Guatemala, es muy famoso lo que se llama la conjura de Belén. En el convento de los beldemitas, ellos empezaron a planear algún tipo de movimiento hacia la independencia, fíjate tú. Y entonces hubo un chismoso, que lamentablemente era sacerdote. Y entonces, como diríamos en buen hondureño, quemó a los demás. Y a todos los metieron presos. A todos los metieron presos. El otro fenómeno que se va a dar ya será un poco posterior, porque realmente en Centroamérica no hubo baño de sangre producto de la independencia como tal. Habrá baño de sangre, Carlos, en El Salvador sobre todo, porque uno de los planes, mira, la familia que estuvo detrás de todo el proceso independentista eran gente muy poderosa, los Aycinena en Guatemala. Ellos eran los que llevaban adelante el plan. Fíjate que es más, un mes antes de la independencia, de la firma del acta, más o menos en agosto, en lo que estamos ahorita, digamos, hace 200 años atrás, ya se había hecho lo que se llamaba el Plan Pacífico. Y ahí ya habían ideado, por eso cuando la gente habla de que don José Cecilio del Valle fue el que redactó el acta de independencia, yo siempre pongo mi duda. Sin duda está su mano ahí, eso no hay que dudarlo, pero no era él el que estaba detrás, sino los Aycinena, porque ya había un achote, si lo quieres, un borrador de lo que iba a ser el acta de independencia, que ya la tenían los Aycinena. Entonces fíjate, los Aycinena ya tenían, según parece, según lo que van diciéndonos cada vez más los estudios, planeado hacer la anexión a México. Y entonces con la anexión a México, ahí sí habrá mucho problema. Y habrá baño de sangre en El Salvador, porque los salvadoreños nunca aceptaron la anexión a México, nunca estuvieron de acuerdo, y entonces allá el emperador Iturbide mandó a don Vicente Filísola al frente de un ejército, y eso, pues, baño en sangre El Salvador. Eso fue la única realmente baño de sangre, y ahí murieron algunos también que eran, incluso creo que murieron 2 clérigos. El tema será posterior, Carlos, porque ya con el proceso de la federación, en la medida van tomando el poder, no los conservadores, llamémosles así, sino los liberales, los fiebres, ellos ya van a ser cada vez más anticlericales. Y entonces llegará el punto en el que, insisto, don José Francisco Morazán expulsará a los religiosos y expulsará a los obispos. En ese caso solamente estaba el arzobispo. Nosotros no teníamos obispo aquí porque Monseñor Barranco había, pues, muerto en 1820, y entonces durante toda la época independentista nosotros en Honduras no tuvimos obispo. Vamos a tener obispo hasta 1842, o sea, ya cuando ha terminado el proceso independentista. También eso será un conflicto para la realidad hondureña, la cabeza propiamente, sino que estaremos muy, ¿cómo te diría?, en una tirantez entre el padre Castejón, el padre
ser ellos liberales y que incluso van a llegar a promover el final del celibato, serán diputados en las constituyentes del Estado de Honduras, en fin, de tal manera que habrá una tirantez ahí bastante delicada. Y como te digo, el gran problema va a ser posterior, no va a ser en el momento de la independencia, sino muy después cuando los fiebres, los liberales, no estamos hablando del Partido Liberal de Honduras, por Dios, el Partido Liberal de Honduras es de finales del siglo XIX. Cuando hablan de Morazán como miembro del Partido Liberal, liberal decimonónico, no liberal del Partido Liberal. En fin, el asunto es que ya con él sí, ahí sí habrá una expulsión, como te digo, van a meter en un barco a todos los religiosos y vámonos para Cuba. Por eso es que quedaron, imagínate tú, realmente la evangelización la sostenían los religiosos, los mercedarios y los franciscanos. Cuando los expulsan a todos, nos quedamos realmente en pañales, en una situación muy terrible. Y entonces, ya a falta del clero regular, que son los que tienen una regla, a veces tú escuchas ahí unas barbaridades en algunos medios hablando del clero regular como opuesto al clero secular. El clero secular somos nosotros los diocesanos, el clero regular son los religiosos. Entonces, los que fueron expulsados fueron los del clero regular, con una salvedad, y hay que poner ahí siempre ¿entiendes? Hacer los paréntesis, ¿no? Por ejemplo, el padre Reyes, José Trinidad Reyes, él era religioso originalmente, pero como era hondureño, entonces le permitieron quedarse, no lo expulsaron porque era hondureño. Entonces expulsaron obispos, pero que eran peninsulares, que eran nacidos en España directamente. Padre, definitivamente muchas gracias por habernos acompañado. El próximo lunes vamos a seguir abordando porque definitivamente esta entrevista la vamos a estar replicando. Porque como usted bien lo dice, padre, hay mucha información que quizás desconocemos y que es de suma trascendencia justamente en camino al Bicentenario. Gracias, padre Juan Ángel, por habernos permitido conversar esta noche y sobre todo ilustrarnos. Porque, padre, esta información, ¿dónde la podemos encontrar también por si queremos escudriñar más? Mira, hay un trabajo que está muy bien hecho, pero es de Guatemala, es centrado sobre Guatemala, que se hizo precisamente hace muy poco, porque la publicación es de del 2021. Clero y la participación del clero en el proceso de la independencia. Le doy el nombre exacto porque lo tengo por aquí. Clero e independencia en el Reino de Guatemala. Escrito por un señor que se llama Horacio Cabezas Carcache. Y ese es un material bastante bueno, evidentemente, como todo, Carlos, lamentablemente hay un poquito de tendencia, ¿no? Pero este trabajo de don Horacio es bastante bueno. He de decirte que estamos produciendo poco a poco, ¿no? Aquí en Honduras sí hay algunas personas que han dedicado un poquito a hablar sobre el asunto. Yo sé que en la Universidad Nacional Autónoma han hecho un buen trabajo, solo que está un poquito limitado, pero es que la pandemia nos ha limitado a todos. De acuerdo. O sea, yo incluso tenía programado escribir un poquito más sobre el asunto, pero la falta de acceso a los archivos, eso te impide hacer un buen trabajo. A mí me encantaría, y algún día si el Señor me conserva en vida y el señor cardenal me permite un poquito más de tiempo libre para dedicarme a eso, voy a dedicarme a escribir sobre lo que en el archivo, ahora archivo apostólico vaticano, no el archivo secreto, el archivo apostólico, hay sobre este tiempo, porque mira, hay muchas cosas que desconocemos. Cómo actuaron los presidentes. Efectivamente, Morazán escribió al Santo Padre, que él lo dice en algún momento, y sí escribió. Hay documentos que nos hablan de los intentos de comunicación entre la Santa Sede y fíjate, así le decían todo, lógicamente no sabían qué estaba pasando. Y entonces decían la República Guatemalense. Así le decían a la República Federal de Centroamérica, pues no sabían cómo llamarlo. Y entonces date cuenta que es interesante porque ese es un área, llamémosle, de la historia que muy poco se conoce, porque nuestros muy poco han tenido acceso directamente a los archivos pontificios. Y entonces, al no tener acceso a los archivos pontificios, pues se especula un tanto, se dicen cosas que de repente no son tan ciertas, como que el Papa estaba en contra de la independencia. Hay que matizar el asunto, porque para eso está Gregorio XVI. En fin, como te digo, son muchos elementos muy preciosos que vale la pena irlos analizando poco a poco, ¿verdad? Para que lleguemos al conocimiento, si no cierto, al menos cercano a lo que realmente ocurrió
no solo el 15 de septiembre de 1821, sino previo, Carlos, te lo digo, es muy importante esta parte previa. A mí me encantaría escribir mucho, por ejemplo, de las sociedades que se fueron dando, las agrupaciones donde se iba estudiando libros y se hacían comentarios, se defendía a los indígenas, se defendía a los negros, o sea, todos estos elementos, detrás de eso había sacerdotes, y esto es importante al momento del proceso emancipador. Así es. Muchas gracias, Padre Juan Ángel. Nos vemos el próximo lunes entonces. Muchas gracias. Si Dios lo permite, Carlos, un abrazo. Un fuerte abrazo al Padre Juan Ángel López, quien es doctor en Historia Eclesiástica. Durante todo este tipo de temas con el Padre Juan Ángel López, interesante todo lo que nos ha dicho y faltarán programas definitivamente para abordarlo en su totalidad.